Shalom a toda nuestra maravillosa gente que nos ve y nos sigue a través de nuestro canal de YouTube. El día de hoy le daremos comienzo a un nuevo libro de la Torá, el libro de Shemot, más conocido como Éxodos en el lenguaje popular. En el lenguaje original, este libro quiere decir los nombres, ya que nuestro Abacadosh, a través de este libro, comenzará a revelar sus nombres y sus hermosos atributos. La primera parashat que hoy vamos a compartir lleva el mismo nombre de este libro, Shemot, y comienza desde el capítulo 1 al capítulo 6. Vamos a encontrar muchos tópicos o enseñanzas que podemos ver y recibir a través de esta parashat. Una de ellas es la llegada de un nuevo faraón que no conoce a Yosef y por ende ve que el pueblo de Israel comienza a crecer como enjambres de acuerdo a lo que nos dice la Torá. Y por esta razón, al ver que el pueblo de Israel estaba fructificándose de una manera sobrenatural, comienza un plan para esclavizarlos, maltratarlos y reducir la población. Otro punto importante de esta parashat es el nacimiento de Moshe y cómo Akadosh Baruj Hu gesta un plan maravilloso para cuidar y proteger a Moisés y para que llegue a vivir bajo el mismo techo del faraón. De aquel que un día intentó matarlo, es el mismo que después termina alimentándolo, educándolo y enseñándole todo lo relacionado a las artes egipcias, la milicia, la educación, etcétera. Después vemos a Moisés que mata a un egipcio, motivo por el cual tiene que huir de aquel lugar y termina conociendo a Yitro y a Sípora, su esposa. Y en ese trabajo que él realizaba en el campo, un día se le aparece a Kadosh Baruj Hu en medio de una zarza y le encomienda la gran misión de ser el gobernador del pueblo de Israel. Obviamente, hoy no me va a alcanzar el tiempo para abarcar toda esta maravillosa sabiduría que podemos encontrar en todos estos temas. Me quiero enfocar en algo muy importante y vamos a ir al estudio en Shemot capítulo 1, verso 1. La Torá nos dice lo siguiente: y estos son los nombres de los hijos de Israel que vinieron a Egipto con Jacob, cada uno con sus familias. Este libro de Shemot abarca muchos nombres o términos que, de acuerdo a la sabiduría de la Cábala, tiene que ver con códigos espirituales, con la condición de nuestra alma o nuestro estado de conciencia. Hay gente que lleva años y otras personas que son más avanzadas que ya están familiarizados con los códigos que la Torá nos enseña a través de estos pasú. Pero no está de más hacer un repaso para las personas nuevitas que van entrando en esta maravillosa sabiduría. Nos dice el verso 1, y estos son los nombres de los hijos de Israel. Israel es un código. Que vinieron a Egipto, ahí tenemos otro código. Que bajaron con Jacob, cada uno con su familia. Entonces vamos a ver que estos nombres que estamos leyendo tienen que ver con códigos espirituales que representan la condición de nuestra alma. Vamos a comenzar con Jacob. Jacob representa el talón, la parte más baja del cuerpo. También tiene que ver con un código espiritual de conciencia de nivel bajo, o una persona que aún no se ha sabido conectar a los mundos espirituales. Ese es Jacob, una persona de nivel de conciencia muy bajo. Después tenemos Israel, que tiene que ver con un estado de conciencia ya elevado, con una persona que ya sabe conectar con los mundos superiores, que cuida mitzvot, que cuida los preceptos. Y no estoy hablando de una persona nacida en el país de Israel, sino que cualquier persona que alcanza un nivel de conciencia, que alcanza o sabe ocupar las herramientas que la espiritualidad nos otorga para conectarnos con la divinidad, esa persona es considerada en el mundo espiritual como Israel. Puede haber una persona incluso nacida en el país de Israel, en el lugar geográfico, pero si no sabe conectar con la divinidad, en el mundo espiritual aún vive como Jacob. Tenemos también Egipto, que quiere decir Misraín.
lugar de estrechez, lugar de aflicción. Y es donde nuestra verdadera esencia, nuestra alma, quienes realmente somos, entra en este cuerpo limitado llamado Egipto y queda esclavo. Y después tenemos el faraón, que es el ego de la persona, el deseo de recibir, el yetzer hará, la mala inclinación. Ese es el faraón. Todo lo que tiene que ver con los deseos carnales. Esos son los códigos que tenemos que ir aprendiendo. Después tenemos nuestro libertador, que es nuestro estado de conciencia. Es aquel que a través de un consejo, a través de una palabra, tiene la capacidad de poder despertar nuestro nivel de conciencia y poder de ahí en adelante hacer un trabajo de salir de ese exilio, de salir de esa estrechez. Podemos, ocupando las herramientas que nos otorga la Cábala, que nos otorga la espiritualidad, poder liberarnos de esa estrechez, de ese Egipto, de ese Misraín. Y de eso se trata esta parashat o el comienzo de lo que vamos a estudiar. Y ya una vez que podamos comprender y familiarizarnos con los nombres y con su código espiritual, una vez que estudiemos la Torá, vamos a tener una mayor amplitud para entender lo que nos quiere decir. El verso 1 que acabamos de leer nos decía, y estos son los nombres de los hijos de Israel que vinieron a Egipto con Jacob. Hay una versión que dice y que van bajando continuamente a Egipto. Ahora, de acuerdo a los códigos espirituales, estos hijos de Israel que bajan a Egipto con Jacob nos habla de que es nuestra alma, nuestra esencia metafísica que no tiene límites, que viene a quedar estrecha dentro de un cuerpo físico. También hace referencia a niveles de conciencia o a chispas de alma que necesitamos de vez en cuando para poder salir de la esclavitud de nuestro ego y poder salir de todo tipo de estrechez. Entonces, de acuerdo a eso, podemos entender que necesitamos que este Israel, que este estado de conciencia, tome el control, tome el gobierno de nuestra vida para que nosotros podamos salir de cualquier tipo de aflicción, de estrechez y podamos vencer nuestro principal enemigo, el faraón. Vamos a hacer un paréntesis en algo muy importante, que la primera vez que se le nombra a Jacob Israel fue cuando vence una lucha espiritual con un ángel. El comentarista Rachi nos dice que ese ángel era el ángel de su hermano Esaab. Otros comentarios que he escuchado de otros cabalistas es que ese ángel era el ángel de la muerte. También hay otra interpretación muy buena que ese ángel con el que luchó Jacob era su mala inclinación, sus deseos egoístas que necesitaba vencer y poder alcanzar un nivel de elevación de conciencia. Pero el trasfondo principal de esta enseñanza es que al igual que Jacob, que tuvo que vencer el ángel adversario o su mala inclinación para poder cambiar su estado de conciencia a Israel, de igual forma nosotros tenemos que vencer nuestra mala inclinación, nuestro ángel adverso, para que nosotros pasemos de ser Jacob a ser Israel. Hay algo muy importante que vemos en la Torá, en esta lucha que Jacob tuvo con este ángel. Nos dice la Torá que Jacob se agarró, se aferró a este ángel hasta que no le soltara una bendición. Tenemos que recordar algo, que Jacob tomó de una forma incorrecta la primogenitura. Le correspondía a su hermano Esab, y cuando Esab se da cuenta de lo que había perdido, algo se detonó en él, la ira, la venganza, que intentó matar a su hermano Jacob. Jacob arranca y huye de su hermano Esab hasta que nuevamente, antes de encontrarse cara a cara frente a su hermano, se encuentra con este episodio en donde tiene que pelear con un ángel. Por esa razón, Rashi nos dice que ese ángel era el ángel de Saab, el ángel protector, que vino primero para hacerle frente a Jacob. Hay algo que ocurría en el mundo espiritual. El mundo espiritual no reconocía la primogenitura de Jacob,
ya que el dato que se conocía de él era que lo había obtenido de una forma fraudulenta o incorrecta. Era necesario que Jacob revertiera eso. Por esa razón, Jacob no tenía el poder o el dominio total sobre el cosmos, sobre el karma, sobre las leyes de causa y efecto. Estaba en el nivel de conciencia baja llamada Jacob. Por esa razón, Jacob se aferra tanto a este ángel para que le cambiara la identidad. Una identidad donde el mundo espiritual no lo iba a respetar. Necesitaba un cambio de identidad. Necesitaba una bendición, la cual en ese entonces no tenía para que el mundo espiritual se sujetara a la palabra o a la voz de él. El ángel le cambia el nombre de Jacob a Israel. Y en ese momento a Jacob se le reconoce la primogenitura, se le reconoce la bendición. Y en ese momento, estando Jacob en el estado de Israel, con una nueva identidad, tiene el control sobre el cosmos, sobre las leyes de causa y efecto. Una persona que ha elevado su nivel de conciencia, que ha vencido su mala inclinación y ha pasado de Jacob a un estado de Israel, esa persona tiene el control sobre las causas y efectos, sobre las leyes del cosmos, sobre las leyes del karma. Nos dice la Cábala que Israel está sobre la suerte, sobre la astrología, sobre las leyes de causa y efecto. Y eso ocurre cuando tenemos la capacidad de vencer nuestra mala inclinación y elevarnos a un nivel superior de conciencia. La Cábala nos dice algo muy importante, que desde que Israel ingresa a este Egipto, o en otras palabras, desde que nuestra alma ingresa a nuestro cuerpo, desde que un niño nace hasta la edad de los 13 años, la mala inclinación tiene el control sobre este hombre. En el caso de las mujeres, lo hace hasta la edad de los 12 años. De ahí en adelante, ingresa una Neshama, una infusión de alma o de espiritualidad que nos va a dar el potencial para poder vencer esa mala inclinación. Obviamente hay un trabajo arduo que hay que realizar. Si recordamos la historia que vamos a comenzar a estudiar de aquí en adelante, a Moisés le costó años sacar a Israel de la esclavitud de Egipto. El faraón no dio lugar en las primeras instancias, siempre se opuso. Y de la misma forma, ese faraón que nuestro ego, nuestra mala inclinación, se va a oponer a que nuestra alma tenga el control. Nuestra alma o nuestra esencia está familiarizada con la mala inclinación, con el deseo egoísta, con el deseo de recibir, con el deseo de hacer el mal o de hacer el daño a otras personas. Y desde el momento en que aparece un libertador, en este caso, Moisés representa nuestra conciencia, esas chispas divinas, ese mensaje, esa palabra, ese consejo que una persona nos puede dar que nos va a hacer despertar nuestra conciencia. Obviamente que ese faraón, que es tu propio ego, no va a querer dejar salir tu conciencia. Prefiere tenerte ahí, engañándote de la misma forma en como el faraón engañaba al pueblo de Israel, haciéndole creer que su alimento, su carne, su pan era necesario o era lo suficiente para que ellos vivan ese estado de vida. Y así creció el pueblo de Israel, conformándose con el pan, conformándose con la carne, con el agua que ellos les daban, pero vivían esclavos. Y de la misma forma, nuestro ego nos engaña, creyendo que no hay nada más mejor de lo que tenemos en este momento. Tú puedes tener muchas cosas, pero puedes vivir en aflicción, puedes vivir esclavos. Y no solamente existe el exilio donde el alma está dentro del cuerpo, sino que existen otro tipo de exilio, el exilio mental. La depresión es un tipo de exilio. La enfermedad, las deudas, las relaciones tóxicas de amigos, amistades, de relaciones amorosas en donde tú no te sientes pleno, no te sientes libres, quieres salir de aquel tipo de exilio y no sabes cómo. Necesitas un moché, necesitas un libertador que te dé una palabra, te ayude a salir de esa condición. Pero no es un trabajo fácil, es un trabajo que cuesta.
A Israel le costó años. Akadosh Baruj Hu tuvo que mandar 10 plagas para que el faraón pudiera darle la libertad al pueblo de Israel. Pero es un trabajo que hay que realizar. Todo comienza con el deseo de querer salir de ese tipo de esclavitud, de querer vencer esos malos hábitos, esas cosas o esos actos que te tienen prisionero y no te dejan ser la persona quien realmente tú eres. Eres un alma con una sabiduría y una inteligencia ilimitada. Eres un alma con tremendos dones y talentos y capacidades, pero no lo puedes explotar porque tu faraón, tu ego te tiene estrecho. Te miente continuamente, diciéndote que así como vives o con todas las cosas que tú posees, es más que suficiente y no necesitas nada más. Pero déjame decirte algo, que si te sientes esclavo en alguna área de tu vida, Baruch Hashem, que Akadosh Baruj Hu está enviando hijos de Israel a habitar en esta estrechez, en este Egipto, para que a través de esa sabiduría, para que a través de esa inteligencia o de chispas de alma divina puedan darnos a nosotros el potencial de elevar nuestra conciencia y tomar el control del ego, de nuestra mala inclinación. No es un trabajo, como dije anteriormente, que se va a realizar de la noche a la mañana. No es que hoy día este consejo o lo que tú puedas recibir te hagan despertar ya cambiado, sino que es paso a paso. Y Baruch Hashem por todas las enseñanzas que vamos a tener durante estos meses, porque a través de estas enseñanzas, donde Israel va a tener que salir de Egipto, déjame decirte o declararte algo. Si tú tienes la emuná y tomas con fe todas estas enseñanzas, vas a terminar saliendo de ese Egipto o de esa área que te tiene esclavo. Baruch Hashem, este es el consejo que quería compartirte acerca de esta parashá. Y que de aquí en adelante nos enfoquemos en una sola cosa, en elevar nuestra conciencia, en vencer nuestras luchas y pasar del estado de Jacob al estado de Israel. Que Hashem te bendiga, te multiplique y te prospere. Te deseo lo mejor, que tengas un excelente Shabbat y nos vemos para la próxima transmisión. Shalom.